Volvemos en el día de hoy a hablar del caso de Marta del Castillo, y es que hay varias noticias que tenemos que comentar. Una de ellas en torno a ese peritaje del teléfono móvil de Miguel Carcaño, del cual parece que se lleva hablando muchísimo tiempo. Yo sinceramente lo recuerdo prácticamente desde empezar a hablar de casos aquí en este canal. Pues estamos hablando del tema del teléfono móvil de Carcaño, que bueno, hace poco se filtraron algunas fotografías y demás, y sabemos que lo hizo el señor Huerta, que es el CEO de Lazarus Technology, una empresa dedicada al peritaje informático, y entraron al caso de Marta del Castillo hace un montón de tiempo. O sea, yo recuerdo en televisión escuchar hablar a este hombre diciendo que se podía sacar muchísimas cosas, que se podía aclarar ciertos temas, y aparte de todo esto también el tema de Netflix, ¿no? Que el otro día cogimos por aquí el tema de ese estreno, muchísimos medios de comunicación diciendo que iban a hacer una serie de ficción sobre el caso de Marta del Castillo. Una noticia que la verdad es que a mí me ilusionó bastante, porque creo que es un caso que se puede llegar a resolver en parte, porque parece que el caso está resuelto de manera oficial. Pero claro, hay muchísimos flecos demasiado sueltos que no engranan bien toda la secuencia de hechos en torno a esta desaparición y posterior crimen según sentencia, que ni siquiera se sabe lo que ha ocurrido en realidad, si la han terminado en esa casa o no. Lo que se cree es que terminaron con Marta del Castillo en León 13. Y ahora esas nuevas pistas, que el otro día hablábamos de ellas, esa pista oculta en torno a este caso que cambiaba un poquito todo. Si había una banda detrás de un supuesto alijo de sustancias y una desaparición de unas sustancias que están probadas en la policía de Sevilla, y si realmente eso pudo estar detrás del caso de Marta del Castillo. ¿Podría ser más grande de lo que en realidad creíamos que era la muerte y desaparición de esta chica de 17 años? Obviamente hablamos de todos los implicados siempre. También es cierto que mucha gente me decía, si Marta se hubiese enterado de algo y en realidad quisieron callarle la boca, pero enterarse en torno a qué, ¿no? Porque en realidad la teoría que había era en torno a los hermanos, ¿no? Que se enteró de algo de esa conversación entre ellos, y en ese momento pues el hermano presuntamente le dieron muerte. También Avellán es una persona que el otro día lo sacamos por aquí, ¿no? Esa teoría que él tenía, que hablaba del caso Marta del Castillo, y que es una de las personas, hablando de True Crime, quizás más importantes, ¿no? De los periodistas de Crónica Negra más importantes de este país. Entonces, obviamente no podemos opinar o decir, no, es que estaba totalmente en lo cierto o esa pista, y ahí obviamente andamos cerca de todo eso. Estuvimos buscando qué es lo que había detrás realmente de esa pista, de ese supuesto alijo de sustancias que se había perdido, y si realmente podría haber algo detrás. También es cierto, se dijo que presuntamente el hermano y Miguel Carcaño en algún momento llegaron a estar involucrados en ese tipo de venta supuesto de sustancias, ¿no? Del hermano se habló de esto en alguna ocasión. No sabemos si en ese instante en el que desaparece Marta ellos también estaban involucrados en todo esto. El tema de las sustancias que habían traído hasta esa escena en la segunda versión, se habla de que allí había esas sustancias. Puede que esto fuera alguna especie de pista o algo que se le colase a Miguel Carcaño. La verdad es que hacía tiempo que no se especulaba o se engrandecía una teoría en torno a este caso, cuando ya hace mucho tiempo que se comentó y se explayó distintas hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la última semana? Aparte de Netflix, la noticia que han sacado es que han pedido investigar a 6 miembros del equipo de este perito de Manuel Huertas en torno al móvil de ese informe, del móvil de Miguel Carcaño. Se ha pedido investigar a los participantes en ese informe. ¿Pero por qué? O sea, esta es la pregunta. ¿Por qué el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática
asegura que esta gente carece de título para realizar, ¿no?, ese estudio. ¿Cómo es posible esto? Porque aquí hay novedades en torno a todo esto, esta causa. No se entiende prácticamente nada porque muchísima gente que seguimos todo esto desde fuera es como, vale, están haciendo una investigación a un teléfono móvil, sacando fotografías, sacando puntos, incluso en televisión, este señor diciendo que saben los puntos en la noche en donde estuvo Miguel Carcaño, y esto puede situar las posiciones en las que estuvo ese teléfono y por lo tanto ahí sacar algún punto en el cual buscar a Marta del Castillo, y de repente lo que vemos es que están diciendo que no tiene titulación oficial esta gente, o sea, que no son peritos judiciales y que por lo tanto no se podría realizar esos informes, ¿no? Obviamente lo que dice en Lazarus es que el Ministerio de Justicia no requiere para esta actividad, como la que se señala en el caso de Marta, ninguna titulación oficial, o sea, que no es obligatorio tener esta titulación oficial para ser perito judicial. Y lo cierto es que tras una breve comparecencia de Manuel Huerta ante el juez instructor por videoconferencia, el denunciante del caso presentó un nuevo escrito al juzgado, avisando de que en su declaración el investigado señaló la participación en el dictamen pericial de otras 6 personas empleadas de Lazarus Technology, de esta empresa, y que por lo tanto lo que se asegura en el nuevo escrito del juez es que ninguno de los 6 miembros del citado equipo forense que fueron identificados cuentan con titulación académica oficial en el ámbito de la ingeniería informática. ¿Cómo puede ser que dentro de esta empresa ninguno tenga esa titulación oficial? Llama muchísimo la atención, la verdad. Yo no entiendo muy bien cuando parece que son punteros dentro de este ámbito, ¿no? Esta empresa, una de las empresas quizás más conocidas, han estado en casos como Diana Kerr, en el de Débora Fernández, si no me equivoco, creo que también se metieron, en el de Marta del Castillo también, y del cual muchísima gente decía que no se iba a saber nada. La verdad es que no se sabe prácticamente nada. Esta es la realidad, ¿no? Había ahí algunas pistas en torno a un cementerio y todo eso. De hecho, Miriam Moya sacó un libro y creo que también trabaja conjuntamente con esta empresa, los defiende a capa y espada, y de ahí, bueno, se sacaron algunas cosas en torno a este caso, ¿no? Como os digo, esas fotografías dentro de un cementerio que en realidad nunca se llegaron a investigar por ese lado. Vamos a ver un programa también en Territorio Negro que hablaba un poquito del caso de Marta del Castillo. Más de 10 años sin ella, obviamente ahora mismo ya son 17 años sin Marta. Significaba en eso. Yo me creo la versión de la última de Miguel Carcaño. Es la más lógica, la más coherente y da más detalles. Ahora, el juez dice que ya como ha mentido tanto, que ya no se cree nada. Entonces la archiva. 10 años después, pues cada uno tiene su Así vida. habla su padre, Antonio del Castillo, 10 años después del crimen de su hija Marta, que tenía, recordemos, 17 años. Fue asesinada por el que había sido su pareja, por Miguel Carcaño, y bueno, él lo contaba también en una de sus múltiples versiones, porque ha mentido tanto, como decía el propio Antonio del Castillo, en el juicio del año 2011. Fue la primera vez que escuchamos su voz. Nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. La asesinó, se deshizo de su cadáver. Bueno, 10 años después sus padres, el abuelo, en fin, toda la familia, los amigos, siguen sin tener un lugar al que llevar flores a Marta porque el cuerpo sigue en paradero desconocido. Hoy Manu y Luis van a recordar la situación en que se encuentra este caso, qué ha sido de sus protagonistas y sobre todo si hay alguna esperanza de encontrar aún los restos de Marta del Castillo. La chica contó también a algunas amigas que había quedado con su antiguo novio. Incluso el padre de Marta del Castillo se encontró a Miguel ese mismo sábado cerca de su casa, y Carcaño le contó que iba a dar una vuelta con su hija por el barrio de Triana y que no volverían tarde. Pero Marta no volvió jamás. Los padres, Antonio y Eva, se alarmaron esa misma noche, muy pronto, cuando comprobaron que ella no volvía a la hora que había quedado,
porque Marta era una joven muy formal y no llegaba tarde. Y naturalmente lo primero que hicieron los padres fue llamar a Miguel, porque ellos sabían perfectamente que había quedado con él. Sí, tenía su teléfono. Miguel comenzó esa madrugada a recibir un montón de llamadas de amigas, familiares de Marta, y él contaba siempre lo mismo, que sí, que se fue a dar una vuelta con ella por el barrio de Triana y que después, en torno a las 9:15 de la noche más o menos, la dejó en su casa. Antonio del Castillo, el padre, acudió esa misma madrugada a la casa del hermanastro de Miguel Carcaño, una vivienda en la calle León 13, porque conocía esa dirección, sabía que Miguel paraba por allí, aunque en esa época residía en Camas, un pueblo cerquita de Sevilla, en la vivienda familiar de su novia de entonces, una chica, una menor llamada Rocío. Antonio llamó al timbre varias veces, aporreó la puerta y las ventanas, es un bajo la casa esta, pero no recibió ninguna respuesta. El padre de Marta incluso pidió ayuda a 2 agentes que pasaban por allí en un coche patrulla, 2 agentes de policía, y le dijeron que no podían hacer nada, que no podían entrar en esa casa, no podían irrumpir así, que se fuese a comisaría a presentar una denuncia. El caso es que Eva y Antonio, los padres de Marta del Castillo, no tuvieron ninguna duda de que la desaparición de su hija no era voluntaria, ni muchísimo menos. No, ninguna duda. Y casi desde el primer momento empezaron a ocurrir una serie de infortunios, de desgracias y también de prácticas policiales cuando menos discutibles, que han sido una constante en toda esta historia. La primera dificultad involuntaria, casual, con la que se topó la investigación fue un intento bueno en principio de una vecina que dio una coartada a Carcaño porque estaba segura, se lo contó así a la policía, que había visto a Marta del Castillo en el portal de su casa a las 9:15 de la noche mientras ella sacaba unas bolsas de su coche. Este testimonio de una vecina que decía que estaba totalmente segura hizo posible que las pesquisas no apuntasen a Carcaño ya entonces, es decir, se desviaran y permitieron que se deshiciera del cuerpo y tuviera tiempo para preparar una coartada. Además, pensemos que hace... La verdad es que en el caso de Marta del Castillo sí es cierto que hay un lío de testigos, ¿no? Y en el juicio siempre se creyó que, bueno, el taxista iba a ser clave, las personas que lo vieron a la 1:30 iban a ser clave, ¿no? El Diego Carter, creo que era, o algo así, y su pareja también, pero finalmente ninguno de estos testigos son tomados en cuenta, diciendo que bueno, ha pasado mucho tiempo, no se acuerda muy bien, entonces la sentencia pues coloca la salida del cuerpo a una hora diferente a la cual lo comentan estos testigos que os digo, ¿no? Ni siquiera el señor este del bar que dice que sobre las 2 de la mañana o algo así ve a unos encapuchados como detrás de unos cubos de basura, ¿no? A lo lejos, se acuerda del programa incluso y dice que no, que a esa hora que no puede ser, porque básicamente Carcaño asegura que estaba en la casa de Camas en donde vivía en ese instante con la familia de su pareja actual, que era Rocío y no Marta del Castillo. De 10 años, los protocolos de desapariciones de menores no estaban tan bien engrasados, no eran tan estrictos como hoy en día, ¿no? Precisamente fue el caso de Marta del Castillo el caso que hizo revisar esos protocolos, porque desgraciadamente durante unas horas, las más críticas, las primeras horas, sí, la desaparición de Marta no fue considerada una desaparición de alto riesgo, una desaparición inquietante que se llamaba entonces, sino que se pensó que la chica simplemente había alargado su juerga del sábado. No obstante, pese a los errores, pese a ese desgraciado testimonio de esa vecina, ¿verdad?, entiendo que Miguel Carcaño para la policía nunca dejó de ser el sospechoso principal, ¿no? Nunca, y lo detuvieron 3 semanas después de la desaparición, un tiempo en el que él, Carcaño, pudo ponerse de acuerdo con sus 2 amigos, con el Cuco y con Samuel Benítez. 3 semanas. Que fueron detenidos unas horas después del arresto de Carcaño. El que fuera novio de Marta fue arrestado después de que la policía científica encontrara restos de sangre en un bolsillo interior de una cazadora que llevaba la noche del asesinato. Hasta entonces, Carcaño se había mantenido firme en su versión, la que te contaba Manu. Insistía en que él había dejado a Marta del Castillo en su casa hacia las 9 de la noche, pero esa evidencia científica, esa prueba innegable, le hizo derrumbarse y ofrecer lo que parecía su confesión definitiva. Quizá no fue coincidencia. Bueno, y lo increíble también es que este caso que se marca en las primeras horas, ¿no? Más que nada porque ellos, o sea, la familia no cree que Marta del Castillo haya desaparecido voluntariamente, y el padre ya no sé si era sobre las 12 o 1 de la madrugada, ya va allí y ya va a petar a Miguel Carcaño, porque sabían que se había ido con él, porque lo habían visto justo esa tarde. Y el padre, en llamada incluso con la propia madre, van allí y allí no hay nadie. Lo que pasa es que luego en la declaración la propia García Mendaro, que era la pareja del hermanastro de Miguel Carcaño,
pues dice que estaba allí en el salón estudiando, pero que no escuchó nada, ¿no? Cuando el padre, o sea, el padre de Marta del Castillo, Antonio, asegura que sí, que estuvo petando allí en la ventana un buen rato y que allí no salía nadie. Del caso, ¿no? Quizás una de las cosas que más indigna es la cantidad de mentiras, bueno, la cantidad de versiones, por eso decía yo, otra versión que ha dado Carcaño de lo ocurrido, ¿no? ¿Qué contó en la primera confesión después de ser detenido? 3 semanas después del crimen, es que en 3 semanas dan para mucho. Sí, él dijo que había tenido una discusión con su exnovia en la casa de su hermanastro, en esa calle, en esa casa a la que aporreaba la puerta el padre de Marta, y que en un momento dado le golpeó en un lado de la cabeza con un cenicero de cristal, un golpe que la mató. Él se dio cuenta de que la había matado. Esa versión es verdad que cuadraba con el hallazgo de sangre en el bolsillo de su chaqueta, donde dijo que había guardado el cenicero con el que la golpeó. La chaqueta se pudo manchar de sangre, precisamente de la sangre que había en el cenicero. Pero a partir de ahí ya no hay nada cierto. Él implicó a sus 2 amigos, Samuel Benítez y al Cuco, un chaval de 15 años, en la ocultación del cuerpo, que en una primera versión dijo que el cuerpo, el cadáver, lo habían tirado al río Guadalquivir. Así lo contaron los tres dijeron lo mismo, por separado. Bueno, claro, 3 semanas para montar una coartada, claro. Y en ese instante, ese es el momento en el que comienza una búsqueda en la que se han gastado ya millones de euros y que todavía no ha terminado. Y también empieza, por supuesto, la insoportable travesía del dolor para la familia de Marta del Castillo, un dolor que volvía cada vez que Carcaño o el resto de los implicados volvían a cambiar de versión, ¿no? Esto era añadir dolor de forma insoportable. Sí, solo un mes después de ser detenido, Miguel Carcaño cambia de historia. Pide declarar voluntariamente y cuenta una escena todavía más terrorífica. Dice que entre él y su amigo, el menor de edad, el Cuco, habían violado a Marta después de golpearla, y él cuenta que después el menor la estranguló con un cable y los dos se deshicieron del cuerpo. Esta era ya la segunda de las que, de momento van 7, versiones distintas que ha ido ofreciendo Carcaño sobre el asesinato. O sea, aquí es la que introducen el tema del delito sexual. ¿Y por qué? Este primer cambio, según la policía, según todos los investigadores, fue simplemente estrategia. Alguien le comentó y él aprendió rápido que si él decía que había un delito sexual, una violación, no les iban a juzgar por jurado popular. Eso es, lo juro. Iba a juzgarles un magistrado profesional. Y así se evita el jurado, que se entendía, la gente veterana en prisión circula rápidamente esas historias, que el jurado suele ser más duro que los jueces profesionales. Eso es. A partir de ese momento, Carcaño da distintas versiones, hasta 7 diferentes, en las que ha ido cambiando la forma de matar a Marta. El autor de la muerte llegó a decir que a la chica la mató su propio hermanastro, cambió también los encubridores, cambió los encargados de ocultar el cuerpo, el lugar en el que la ocultaron. La policía ha rastreado en todo este tiempo, en estos 10 años, el río Guadalquivir en varios puntos distintos, varios vertederos, varias fincas, y no ha encontrado ni un solo resto que pudiera corresponderse con el cadáver de Marta del Castillo. Bueno, evidentemente, si la mayoría de nosotros tenemos dudas en torno a este caso, la justicia también hace lo mismo, ¿no? Hace lo propio, porque en la sentencia de mayores y en la de menores es distinto. La persona que termina con la vida de Marta es la misma, que sería Miguel Carcaño, pero los encubridores sí que cambian, ¿no? Cambian en torno a que en un lado dicen una cosa y en otro dicen otra. Más que nada, el Cuco sí estaría en las 2. Lo que pasa es que en la de mayores, bueno, se dice que hay un tercero desconocido, pero en la de menores sí que se le pone el nombre, que sería el hermanastro de Miguel Carcaño. Pero, por ejemplo, Samuel hace tareas de encubrimiento. ¿Hay alguna cosa que él haga en torno a encubrimiento que se pudiera llegar a condenar? La justicia no lo contempla, ¿no? Aunque muchos expertos aseguran que podría llegar a ser y que había indicios suficientes como para creer en eso. También la mujer, iba a decir mujer, no, la mujer no, sería la novia en aquel momento del hermanastro de Carcaño. ¿Cómo es posible que diga que estaba allí y el padre asegura que allí en esa casa no había nadie? ¿Qué es lo que sabe más allá a ella? El Cuco la sitúa en algunas declaraciones, la sitúa allí, perpetrando un poquito todo ese plan, sabiendo lo que va a ocurrir. Entonces, encubrimiento. Parece que, según testimonios de las personas que estaban allí, que vieron el cuerpo, que vieron el charco de sangre, etcétera, sitúan allí a una mujer que sería María García Mendaro. Por lo cual, más personas implicadas que, bueno, luego resultan sueltas, como todos sabéis, ¿no?
del Castillo. Lo cierto es que es verdad que la justicia mantiene aún esa parte del caso abierta, porque hay una pieza separada del sumario que está dedicada a la búsqueda del cuerpo de la chica. O sea que la justicia mantiene abierta esa búsqueda y esa misma justicia fue la que dictó en su momento condenas para 3 de estos individuos, ¿no? De estos personajes. Condenas, recordemos que en 2 de los casos a mí me parecen ridículas, ¿verdad? Bueno, a mí y supongo que a cualquiera que pueda empatizar con esa familia y sobre todo con esa pobre adolescente. Sí, incluso contradictorias, ¿eh? Las sentencias son contradictorias, son dos verdades distintas según los jueces. La primera sentencia que se dictó fue la del menor. La ley obliga a juzgar por separado al menor de edad, Javier, alias el Cuco. El juzgado de menores lo condenó a 2 años y 11 meses de internamiento en 2011, apenas 2 años después del crimen de Marta del Castillo. El fiscal le acusaba de asesinato, pero el Cuco fue condenado por encubrimiento. Y en marzo de 2013 salió del centro de menores y pasó otros 13 meses en libertad vigilada. Hoy es ya hace tiempo un hombre libre. En el juicio principal, le llamamos el principal, se sentaron en el banquillo Miguel Carcaño, Samuel. Bueno, y de hecho el Cuco hace poco estuvo en varias reyertas, tuvo varios problemas. A la madre del Cuco también me dijisteis que se la había visto, ¿no? En algunos lugares. Y bueno, sí que hay un canal que me estuvo comentando varias cosas acerca del Cuco, de su madre y bueno, de otros, de las fotografías estas de Google Maps que nosotros comentamos. Así que bueno, si tenéis más información, como siempre, dejádmelo por aquí en comentarios. Y bueno, lo sacaremos en próximos directos. Samuel Benítez, Javier Delgado, el hermanastro de Miguel, y la novia de este, María García. Solo Carcaño estaba acusado del asesinato y la agresión sexual, mientras que los otros 3 procesados llegaron allí acusados de encubrimiento y un delito contra la integridad moral, un delito que se basa en ese empeño por ocultar el paradero del cuerpo de Marta. Pero solamente fue condenado Carcaño, Miguel Carcaño, o sea, los otros 3 salieron de rositas. Sí, el tribunal solo condenó a Miguel a 20 años de cárcel por un delito de asesinato. En el apartado de hechos probados, la sentencia admite como propia, es decir, da credibilidad a la primera versión de Miguel, la del golpe con el cenicero en casa y tirar luego el cuerpo de Marta sin vida al río Guadalquivir. Respecto a quienes se deshicieron del cuerpo, la audiencia de Sevilla lo que dice en ese fallo es que fueron Miguel, el menor de edad, el Cuco, y una tercera persona no identificada. Es algo muy parecido a otro caso terrible en España y cerrado en falso también, el famoso solo en compañía de otros de la sentencia del crimen de Rafael Escobedo, el crimen de los marqueses de Urquijo, ¿no? Es verdad, solo en compañía. Bueno, también otro punto importante creo que es la familia de Camas, que para situar un poquito a Miguel Carcaño, ¿no? Que pocas veces se habla de esta familia en torno al caso de Marta del Castillo, pero hay que decir que el clan de Camas o la familia, ¿no? de Rocío, que era la pareja de Miguel Carcaño menor en aquel momento, tenía 14 años, situó al asesino confeso de Marta del Castillo en ese piso o en esa casa de Camas sobre las 12 de la noche. Bueno, básicamente había varios testimonios, ¿no? El padrastro de Rocío, que cambiaba en parte su declaración con respecto a lo que constaba en el sumario, había dicho que coincidió con Miguel en el piso el día de autos, pero que luego no lo vio por la noche. Aseguró que estuvo todo el día fuera, en el piso de una de sus hijas y luego en la ferretería haciendo unas compras. Luego había un testigo que señaló que Rocío le comentó que la habían amenazado y que incluso vio a la joven tirar el móvil tras una conversación, pero dijo que él no escuchó las amenazas, que solo las conoce por lo que le contó la propia menor. Por su parte, luego la psicóloga de la prisión, Carolina Carvajal, aseguró que hubo un intento de accidente por parte de Miguel Carcaño, que eso fue real, y en la misma línea habló uno de los presos sombra, ¿no? De esa cárcel de Morón, en la cual estaba Miguel Carcaño, en la cual él intentó un accidente, ¿no? Vamos a decir. Luego hablamos de otros testigos como el hermano de Rocío y su mujer, que ambos vivían con la menor, con la madre de ella y con el marido de la madre, y Miguel Carcaño, que también vivía en ese piso de Camas, y estuvieron contando que dormían en el salón. Desde ese salón, según lo que dijo la cuñada de Rocío, pudieron oír el teléfono de Rocío sonar varias veces. Dice, oí los tiros de un móvil, pero no oí las conversaciones. Estas 2 personas aseguraron que vieron a Miguel Carcaño en la casa de Camas sobre las 12:30 de la noche. Y la cuñada de Rocío también ha añadido un dato, dice que recuerda que su suegra le llevó un café a Miguel Carcaño para despertarle y que se fuera a vestir, pero que Carcaño ya estaba con la ropa de trabajo puesta. Y dijo que le llamó la atención que se vistiese a oscuras. Decía, es que tengo un recuerdo bastante borroso cuando Soledad le llevó un café a Miguel Carcaño y le comentó que se había vestido a oscuras.
estos son algunos de los testimonios del clan de Camas que en alguna ocasión han escamado a la familia de Marta del Castillo y que bueno, han puesto un poquito el foco en esta familia diciendo si realmente ellos han podido encubrir o no decir la verdad en torno a las horas de Miguel Carcaño, de si estuvo allí o no estuvo, y si eso o lo hicieron realmente porque pensaban que esto los iba a elevar en algún costo en torno al crimen de Marta del Castillo, ¿no? Compañía de otros, Sí. es muy inquietante. O sea, la propia sentencia recoge que una tercera persona no identificada y que debe ser forzosamente alguno No de los identificada, pese a que la sentencia que condenó al Sí. Cuco sí que decía que era Samuel Benítez. Sí, por eso Ya. digo que son sentencias Hay dos verdades contradictorias. judiciales que son contradictorias. que no se entiende. Y lo grave es que la sentencia después fue ratificada. Bueno, la sentencia de menores dice que es el hermanastro de Carcaño, o sea que es Francisco Javier. El que, o sea, no es Samuel Benítez, no le pone ese nombre. Por el Tribunal Supremo. Prácticamente en todos los extremos. El alto tribunal lo que hizo fue aumentar la pena 1 año y 3 meses más porque consideraba que Carcaño también era autor de un delito contra la integridad moral. El Supremo dijo que el exnovio de Marta instrumentalizó el proceso y realizó un uso abusivo y desmesurado de su derecho a defenderse y a no declarar contra sí mismo. Por ello, su actitud al negarse a revelar el paradero del cadáver se convirtió en otro delito más, ¿no? Al haber provocado deliberadamente a los familiares de la víctima un grave daño a su integridad moral que rebasa el ámbito reconocido a sus garantías en el proceso. Carcaño también fue condenado al pago de las costas derivadas de todas las búsquedas que se han realizado para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, que a esas alturas, cuando la sentencia superaban los 600.000 euros. No los Que ha ahora pagado, ya es mucho más. casi claro. 1 millón. No lo ha pagado, evidentemente, se declaró insolvente. Claro. El Supremo también anuló la parte de la sentencia que hacía referencia a lo que te decía Manuel, a la absolución de Samuel Benítez, ya que el tribunal creía que no había sido suficientemente motivada. La audiencia volvió a absolverle y el Supremo también, después de que la familia de Marta del Castillo recurriera a esa absolución, así que ese caso, la parte de Samuel, está cerrada y bien cerrada para la justicia. Pues cuando una sentencia no se entiende, algo pasa. No se puede descartar que seamos tontos, desde luego, pero tampoco se puede descartar cosas más preocupantes. En fin, Carcaño siguió dando versiones sobre el crimen, llegó a implicar a su propio hermanastro. Sí, en el año 2013, ya juzgado y condenado, cambió otra vez su versión sobre el crimen y dijo que no fue él quien golpeó mortalmente a Marta, sino que fue su hermano Javier Delgado quien le dio con la culata de su pistola porque se puso entre medias en una discusión entre Miguel y Marta, ¿no? Que después el cadáver lo llevó a la finca Majaloba, en la Rinconada, y allí se deshizo del cuerpo. Y curiosamente, para Antonio del Castillo, para el padre de Marta, es la versión que más se acerca a la verdad, según él, y es la que Carcaño, el propio Miguel Carcaño, le dio cara a cara en el año 2017, en el mes de febrero, cuando los dos se encontraron en la cárcel de Herrera de la Mancha. Claro, o sea, para la familia es la que quizás más sentido tiene, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de la familia de Camas, os estoy comentando un poquito todo por aquí, esa coartada que en aquel momento, cuando se prestaban para la declaración todas estas personas de Camas, fueron interrogados por la policía y todo para probar que a la hora en la que se cometió el hecho era en torno a las 8:45, ¿no? Y que a la hora que sacaron el cuerpo, pues tenía que ser sobre las 10 de la noche, ¿no? Más o menos. Porque Carcaño regresa a esa casa a las 12, según lo que cuentan ellos. Os preguntaréis quién es quién, ¿no? Hablamos de Rocío, de la menor, luego de Soledad Gómez, que era la madre de ella, luego el padrastro, que era Juan Manzorro, y luego, bueno, tenemos a otras declaraciones como Iván Pérez o Eva Alonso, que son otra de los testigos que, bueno, algunas personas quizás no conocéis, pero que eran gente que vivía allí en esa casa, ¿no? Básicamente. El señor Manzorro, que fue uno de los más criticados y los que los abogados de la familia de Marta del Castillo dijeron que tenía muchas contradicciones, que no se entendía, y dijo que le introdujo en la familia a Miguel Carcaño por lástima. Que primero le invitó a comer, luego a dormir, y sobre el día del crimen Manzorro dice que coincide en que almorzó con el resto de la familia, Miguel Carcaño, pero contaba a la policía que él, Soledad, Iván y la novia de Eva Alonso, que habían abandonado la vivienda a las 4:30 de la noche y que cuando regresaron a las 12:30 su suegra estaba viendo la televisión y Rocío cuidaba de su sobrino. O sea, a las 12:30. Estamos hablando de que
esta persona, o sea, Soledad Gómez, luego, que es la madre, que sabemos que fue a declarar, la vimos en varias ocasiones, dijo que esa comida familiar tuvo lugar sobre las 3:30 de ese 24 de enero y que una hora después Rocío e Iván se fueron a un centro comercial. Al cuarto de hora, Miguel se marcha a Sevilla y a las 5:15 regresa Rocío, que se enfada al no encontrar a Miguel Carcaño allí. Sobre las 6 dice Soledad que se marcha a casa de Iván, de la que no vuelve hasta medianoche, hasta las 12:30. Nuevamente, luego Iván, sitúa el almuerzo antes de las 12:15, algo surrealista, y dice que se acuesta a dormir. Eva Alonso creo que también sitúa ese almuerzo anteriormente, o sea que hay bastantes contradicciones entre estos miembros de la familia, entre Miguel Carcaño, entre la propia menor. O sea que, al final estamos aquí entre 5 o 6 declaraciones entre algunas personas en las que hay muchas contradicciones, como os digo. Donde Carcaño cumple condena. O sea, escuchen bien, hace 2 años el padre de Marta del Castillo fue a la cárcel a encontrarse con el asesino de su hija. O sea, imaginen hasta qué punto llega la desesperación de esta familia. Bueno, Antonio del Castillo ha hecho de todo, ¿eh? Años atrás hizo llegar a Miguel Carcaño otra oferta, un documento en el que él se comprometía, firmado, a ingresarle 20 euros semanales en su cuenta del peculio de la cárcel para que tuviera dinero en la cárcel y a pagarle 18.000 euros al asesino de su hija cuando saliera de prisión y cumpliera condena. A cambio, Carcaño tenía que decir dónde estaba Marta del Castillo, ¿no? La oferta económica tampoco funcionó y es lo que tú decías ahora. En febrero de 2017, Antonio del Castillo fue a la cárcel, a Herrera de la Mancha, a ver a Carcaño, y le insistió en su 7ª versión, que fue su hermanastro quien mató a Marta, que fue el que se deshizo del cadáver en la finca de la Majaloba. Allí la policía ha buscado varias veces, sin éxito, el cuerpo de Marta, lo que Carcaño ha ido justificando luego diciendo que su hermanastro habría cambiado el cadáver de sitio después de dejarlo la primera vez, ¿no? Yeah. Lo cierto es que la justicia nunca ha encontrado motivos para imputar al hermano de Miguel después de que fuera absuelto en aquel juicio que te decía Manu, juicio principal. Antonio del Castillo, de todas maneras, le dejó su teléfono particular al asesino de su hija por si un día, dijo, se le removía la conciencia. No parece que se le haya... No creo que tenga tal cosa, ¿verdad? Ni que se le remueva, por tanto. O sea, que lleva 10 años ya Carcaño en la cárcel. Oiga, la mitad de su condena. O sea, en menos de otros 10 seguramente... Ha pedido permisos, pero se los han denegado. Los han denegado todos. Él tiene derecho a permisos ya, pero se los han denegado. Se los han denegado. Ya tenía permisos en aquel momento cuando se produce esta grabación de este podcast con varios periodistas de Crónica Negra aquí en España, ¿no? Luis Rendueles, también Marlaska, hablando del caso Marta del Castillo. Nosotros hoy también complementando un poquito la información con esos testimonios de la familia de Camas y con toda la información que os di al inicio, que eran las noticias importantes de esta última semana, lo de Netflix, el tema del alijo que se comenta en algunas redes sociales de personas asociadas con el caso, y luego nosotros todo lo que vamos sacando por aquí con grabaciones, documentos y todo lo que podemos facilitar en estos directos de este y de otros temas. La nueva versión de Miguel Carcaño coincide con la que ya dio mucho tiempo atrás la que fuera su novia. Rocío, que en el momento del asesinato de Marta del Castillo era menor de edad, inculpó en su declaración ante el juez no solo a Carcaño, sino también al hermanastro Francisco Javier Delgado. La ya exnovia aseguró haber recibido amenazas de este. Recibí una llamada que a mí me amenazaron y me dieron de que si yo sabía todo, si yo contaba todo lo que yo sabía, a mi madre la rajaban de arriba abajo y me daban una paliza. Y me dijo que esa tarde había estado con Marta, que habían discutido los dos, el hermano estaba en su casa, él había peleado con Marta, el hermano estaba en la habitación, salió, peleó con Marta, él del mismo arrebato de que le contestara a su hermano, cogió un cenicero, le dio, la golpeó. Y una vez estando en el suelo, los dos se liaron a darle, a pegarle. Esta fue la última declaración de Rocío, ya que en un primer momento negó los hechos. No fue hasta 45 días después cuando la presión le pudo y rectificó su declaración. Entonces culpabilizó de la muerte de Marta del Castillo a Miguel Carcaño. Dijo que lo sabía desde la misma noche del crimen. Rocío, que tenía 14 años en aquel momento, no fue culpada de encubrimiento porque la ley del menor no lo considera delito hasta los 16 años. Y me estuvo comentando que tuvo una bronca entre ellos dos. A él se le fue la mano, cogió un cenicero y le dio un cacharrazo. ¿Le dijo quién estaba en la casa cuando ocurrió eso? Él, me dijo que él.
¿Le habló de un menor? Sí, que luego llegó el menor, Cuco, llegó después, llamó a la puerta y ya estaba ella allí tirada en el suelo. ¿Le dijo si estaba su hermano? No, a mí no me comentó nada del hermano. Miguel Carcaño vivía en casa de los padres de su novia, en Camas. De hecho, tras la desaparición de Marta, siguió viviendo allí hasta su detención. En un primer momento, siempre tuvo el apoyo de la familia de su chica. En especial de la madre de su novia, Soledad, quien incluso lo visitó en la cárcel. Sin embargo, todo terminó entre ellos. Rocío rompió con Miguel y llegaron los reproches. Yo hasta hace 2 o 3 días yo no he sentado cabeza. Es que sé que es el asesino y no me lo creo. Nunca lo vi capaz de asesinar a nadie, lo vi un niño inofensivo y apareció otra cosa. Hielo. Pero en ningún momento se ha notado nervioso, en ningún momento. Él no ha mostrado pena ni lástima, nada, como si con él no fuera la cosa. ¿Podrían pensar algo así? No, como tú comprendas, si yo hubiera sabido esto, ese no entra en mi casa. Me agachaba la cabeza y yo no quería saber más nada. Que es lo que yo le decía, pero vamos a ver, reacciona, defiéndete. Si tú no tienes nada que ver, ¿por qué no te defiendes? Que estás tirando la reputación de mi hija por los suelos. Es que yo no tengo nada que ver. Si hubiera sido así, hubiera reaccionado de alguna manera, se le hubiera notado algo. Hoy Rocío y su familia ya no viven en Camas, sino en otro pueblo de Sevilla. Han cambiado ya 4 veces de domicilio desde que pasó todo. Se fueron de Camas una madrugada con prisas y sin avisar. El peso de la opinión pública les pudo. Rocío intenta mirar hacia adelante, pero la losa de su pasado todavía es demasiado pesada como para que pueda vivir una nueva vida lejos de Miguel Carcaño y de la sombra de Marta del Castillo. Siete versiones y 4 búsquedas. En el río Guadalquivir, en el vertedero de Alcalá de Guadaira y en 2 zonas de Camas. Costaron más de 616.000 euros. Quedado en el piso limpiando la sangre de la víctima. Nosotros nos ponemos en alerta desde la primera noche y lo que se intenta es localizar a Miguel y al primero que se localiza es a Francisco Javier mediante el teléfono, que vuelvo a repetir que es la madre de Alejandra la que se pone en contacto con él, y ahí es donde empieza la primera mentira de Francisco Javier Delgado, diciendo que él no sabe nada, que él lleva 3 meses sin ver a su hermano y que no conoce a ninguna Marta. Un mes después, Carcaño pide comparecer ante el juez y cambia su declaración. Dice que el Cuco fue el autor material de la muerte de Marta, a la que habría asfixiado con el cable de una alargadera. También modifica la forma en que se deshicieron del cadáver, ya que según su testimonio no lo arrojaron al Guadalquivir, sino a un contenedor de basura. En su relato detallado dice que utilizaron una silla de ruedas de la madre fallecida, que estaba en el trastero, para transportarlo desde el piso hasta uno de los contenedores de basura, cerca de su domicilio, en una calle próxima a León 13. Cada vez que alguno de estos individuos abre la boca es como para hacer más daño a la familia, ¿no? Porque cada vez el modo en que se actuó aquella noche, cada vez más doloroso y más fuerte. A un contenedor, como si fuera mi niña un cubo de basura. ¿Usted cree que el derecho es tirar los cubos de basura? Mi niña no es un cubo de basura. Poco después de esta confesión, Carcaño añade otro delito. Declara que el Cuco y él violaron a Marta antes de cometer el crimen, que la amenazaron con una navaja distinta a la que la policía halló frente a la casa de León 13. Después de eso, pues el machetazo que sepas que a tu hija la han matado y que tú quieras hacerle un entierro digno y no puedas. Porque hay personas que están jugando con la sociedad, porque les ampara la ley de que pueden mentir tanto como quieran y no pasa nada. Esto, aunque ya se ha dicho muchas veces, creo que es bueno recordarlo nuevamente, de que en este país los detenidos tienen una serie de derechos y uno de ellos es el no confesar, el no declararse culpable, el cambiar la declaración las veces que sea precisa. Y ha ocurrido lo que ya los que tenemos mucha experiencia en esto
conocemos, y es que es habitual que las declaraciones que se hacen en sede policial posteriormente se cambien cuando van al juzgado o en posteriores declaraciones. Agentes de la policía buscan el cadáver allí, pero no encuentran nada. No, a mí no me entra, no me cabe que una niña, aunque tenga 14 años, pueda callar semejante atrocidad, ¿no? Aunque sea tu novio, aunque viva con él, porque desde el 13 o 14 que ya a este individuo se le detiene, pues ya ella podía haber dicho. Y el cuco se deshicieron del cadáver en un lugar que desconoce. Asegura que él se quedó en la casa de León 13 limpiando los restos de la sangre. Y la última versión de Carcaño es de octubre de 2012. Aunque no trasciende hasta hace tan solo unos días. Miguel dice ahora que Marta está enterrada en la finca de la Majaloba, en La Rinconada, Sevilla, que no recuerda el sitio exacto, pero que fue allí con su hermano Francisco Javier para deshacerse del cuerpo sin vida de Marta. Miguel dice que su hermanastro la golpeó con la culata de su arma. Esta es la séptima y última versión que cuenta Miguel Carcaño del crimen de Marta del Castillo, pero ¿es la definitiva? Aún no lo sabemos. A los pocos días de la desaparición de Marta, la policía inspecciona la ribera del Guadalquivir. Unos rastreos sin datos precisos y guiados más por la intuición y las falsas pistas que les llevan hasta decenas de lugares no solo de Sevilla, también de Cádiz y Huelva. Cuando Carcaño confiesa, la búsqueda se centra en el río Guadalquivir, empezando en el punto donde el exnovio de Marta afirmaba haber arrojado el cuerpo, junto al Charco de la Pava, en Sevilla. Ante la falta de resultados positivos, el rastreo se extiende 80 kilómetros hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda. Allí se coordinó Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencia, Autoridad Portuaria de Sevilla, Cuerpo de Bomberos de Sevilla, Unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Junta de Andalucía, policías holandeses. Allí nos juntamos 220 efectivos con embarcaciones, helicópteros, perros adiestrados, etc. Debo decirle que me siento orgulloso como comisario de policía de haber podido dirigir ese dispositivo del que no creo que existan muchos precedentes. Son muchas las dificultades a las que tienen que enfrentarse, derivadas sobre todo de la extensión del área, la profundidad del río, las corrientes, el agua turbia y el abundante lodo de las orillas. El padre de Marta, viendo que no aparecen los restos de su hija, sospecha que la versión sobre el destino del cadáver ha sido acordada por los culpables. Con esto de la búsqueda del río, primero nos dio esperanza de que apareciera y con el tiempo, pues la esperanza se desvanecieron. Y con todo lo que se ha montado en el río, yo pensaba ya, y de hecho se lo he dicho muchas veces a la policía, de que para mí que la niña no estaba allí, que esta gente se ha montado una historia para que en el caso de que la policía lo detuviese, pues tenían aprendido lo que tenían que decir. En un nuevo esfuerzo para apurar la búsqueda, los expertos utilizan un rastrillo especial de 2 metros, pero el cuerpo sin vida de Marta sigue sin aparecer. Carcaño confiesa que ha mentido, dice que la arrojaron a un contenedor de basura. Se inicia la búsqueda en el vertedero de Alcalá de Guadaira, a unos 20 kilómetros de Sevilla. Allí es donde tendría que estar. Se contrata a una empresa, la supervisa la Policía Científica y Judicial. El reto al que se enfrentan, encontrar un cadáver oculto bajo las montañas de basura de una planta residual de Montemarta. No quiero decirle lo mal que lo pasamos. Fueron 32 días en una montaña de basura, registrando basura, materialmente, como le digo, con cierto riesgo para los que ahí estábamos. Imagínense lo que allí encontramos, lo que allí teníamos que mover. Allí fueron 32 días. Se busca no solo el cadáver de Marta, sino sus ropas, su móvil, sus llaves, cualquier indicio del crimen.
ropa de los asesinos para identificar su ADN, cualquier objeto que pueda servir para incriminarlos. Habiendo 4 individuos en prisión que saben dónde está, que sea como sea, pregunten a ellos y que sigan buscando. No sé qué significa eso de cerrar la instrucción. Mi opinión es esa, y que ahí, habiendo 4 personas que saben dónde está, tienen que seguir para adelante. Y que si sigue diciendo que está en el vertedero, pues que sigan con la basura. El siguiente capítulo de esa pesadilla lo escribe la novia de Miguel Carcaño, Rocío. Su novio le dice que había escondido el cuerpo de Marta en una zanja próxima a su domicilio, en la localidad sevillana de Camas. El juez ordena entonces la búsqueda, pero tampoco da sus frutos. Esto parece ya un cachondeo. Aquí nos estamos dando cuenta de que cualquiera puede mentir, cualquiera puede decir lo que quiera, no puede tener a todo el mundo en vilo y como he dicho anteriormente, parece que esta niña se está mirando la sociedad. Otra de las cosas que yo pedí ayer al jefe de la policía, que por qué no se hablaba con el juez y traer al autor confeso y a esta chica aquí en situ, es decir, venga, indicarme dónde está el cadáver. Ante la insistencia del abuelo de Marta, el juez ordena a la policía buscar junto al Caño Ronco, en Camas, al otro lado de la casa de Rocío. Aparecen restos de ropa y cinta de embalar. El paño que se encontró ayer, el trozo de tela ese, no contiene ningún resto de Marta, ni de sangre, ni nada. Tampoco el manguito, que fue el presunto que me hizo dar un vuelco el corazón, ¿no? Casi un año después, el abuelo de Marta le indica al juez un nuevo lugar: la Ruta del Agua, entre Camas y Valencina de la Concepción. José Antonio acude al lugar para presenciar los trabajos de rastreo y mantener vivo un débil halo de esperanza de que aparezca por fin el cadáver de su nieta. Después de haber hecho una inspección por allí con los compañeros, pues vi que aquello era la zona idónea para ocultar un cadáver o cualquier cosa que se quisiera ocultar, porque una vez que te desvías unos 8 o 10 metros de la carretera, aquello ya ni estás perdido, allí no te ve nadie, ¿no? Sin embargo, la búsqueda concluye con el mismo resultado que las anteriores: nada. Nos acercamos a la escena del crimen con el abuelo de Marta del Castillo. La familia de la joven busca la verdad de lo que pasó. 2 juicios, 2 sentencias, 2 hechos diferentes y una decena de contradicciones. Es el escenario del crimen. El bajo de este bloque de la calle León 13, en el barrio de la Macarena en Sevilla, y el origen de las principales contradicciones entre ambas sentencias. El 17 de febrero de 2009, 3 días después de la detención de Miguel, Samuel, el Cuco y Francisco Javier, el juez ordena una reconstrucción de los hechos en el lugar donde mataron a Marta del Castillo. Y lo hacen tras escuchar una nueva declaración de Carcaño, la tercera versión desde que es detenido. Ni el Guadalquivir, ni el cenicero, ni ser el autor confeso. Miguel cambia por completo su declaración. Según expone el joven, él y el Cuco ingirieron alcohol y drogas, violaron a Marta amenazándola con esta navaja y luego la asesinaron al asfixiarla con un cable. La brutal agresión se produjo tras rechazar la menor un beso de Carcaño, explicó este. Luego Samuel envolvió en una manta el cuerpo y lo arrojaron a un contenedor de basura, situado en la esquina de la calle León 13 con Jorge Montemayor. Se están cachondeando de la justicia de nosotros, de toda la ciudadanía, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo no sé si es tan difícil hacer confesar a unos individuos como estos y que ahora digo una cosa, mañana digo otra, y aquí pues la ley sobre eso no hay nada escrito, ¿no? La investigación daba un giro de 180 grados. El juez ordena que Miguel Carcaño y su hermanastro estén presentes en la segunda reconstrucción del crimen. La Policía Nacional trasladó al piso de la calle León 13 una silla de ruedas y un maniquí para reconstruir de forma más exacta el crimen de Marta del Castillo. En el exterior, gran cantidad de periodistas y curiosos se agolpaban en las inmediaciones del portal de la vivienda, llegando la policía a establecer un cordón de seguridad para evitar que algunos ciudadanos se acercaran a los inculpados. La reconstrucción duró 4 horas y el juez
obligó a Carcaño a narrar la discusión que mantuvo con Marta, en qué punto de la casa la agredieron y cómo planearon deshacerse del cadáver. La policía científica escaneó toda la vivienda para recoger pruebas y se hicieron fotografías 3D. Ese día, los agentes encontraron en una alcantarilla situada a las puertas de la vivienda la navaja con la que amenazaron a Marta. La verdad es que la familia no se cree la versión esta última que han dado. Es más razonable la primera, la verdad, para nosotros. Pero en la navaja, que luego se supo que era parte de la colección que tenía el Cuco, no se encontraron restos de ADN de Marta. Tampoco se hallaron en los contenedores donde dijo Miguel que arrojaron el cadáver de la joven. En los días posteriores, Carcaño cambió de nuevo su versión. Cada nuevo relato acrecentaba el dolor de la familia de Marta del Castillo.